final nos va a castigar a los ciudadanos. Han tenido repercusiones. Tú mencionabas antes, y mencionaba Paco, que determinada gente que no ha sido favorable a este tipo de consignas, que si tenéis que coger ahora las llaves y abrirlo porque vamos a poner las urnas, que si tenéis que favorecer X comportamiento, que han tenido repercusiones negativas. Mira, ¿se está produciendo eso? ¿Se está aparcando a la gente que no es favorable a la línea dominante? Yo lo que ha dicho el señor Marguenda estoy de acuerdo solo hasta un punto, porque no ha sido con los funcionarios, es que hay los que no son funcionarios y los cargos que... Por eso es tan importante cuando nosotros pedimos que se cumpla la ley, que se cumplan las tasas de reposición, que se cumplan las leyes orgánicas y que se tenga la estabilidad funcionarial que se necesita para los puestos importantes. Estamos hablando de que están interinos, que Cataluña, por el tema económico, tiene aproximadamente un 30% de interinos dentro de los docentes españoles. Los interinos tienen una ley catalana en la cual es el director el que dice si pueden seguir en ese centro o no. Claro, evidentemente esa persona no tiene esa independencia para poder decidir qué hacer, sino hará lo que el director le diga. Claro está, si quiere seguir en ese centro. Pero también, y esto es una cosa que sí tengo que criticar, porque CSIS lleva mucho tiempo protestando sobre ello, el que regula el acceso a la función docente no es ninguna consejería, es el Estado. Y el Estado ha permitido que para poder entrar en la función docente de cada región se imponga el idioma propio. Cuando empezó las autonomías, el conocimiento de la lengua autónoma tenía que ser posterior a aprobar, porque recuerdo que para acceder a la función docente es un real decreto a nivel nacional porque somos cuerpos nacionales. Pero empezó Cataluña, pero es que le siguió Valencia, que estaba gobernado por el Partido Popular, o le siguió Galicia, que estaba gobernado por el Partido Popular, y por supuesto ya todas las demás. Y eso ha hecho que el propio idioma sea un refugio para proteger tu trabajo, y por supuesto ha crecido el independentismo. Y evidentemente el profesorado universitario que estamos hablando es que no es de razón que 15 profesores de Derecho Constitucional de la Pompeu Fabra, solo 2 sean funcionarios. Y eso lo ha permitido el Estado. Porque estoy seguro que esas dos personas que son funcionarios, catedrático y profesor titular, en este caso, no tendrán esas presiones y los importará poco las presiones. Lo que los importará a los que están ahí por el hecho de ser quien son. Claro. Mario Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando con vosotros de qué es lo que pasa, si hay más presiones, etcétera, etcétera. Y ahora quiero que vayamos al otro congreso, no podríamos decir el pacífico, que está siendo el del Partido Popular, no, el otro, el que está animado por todas partes con una batalla entre los iglesistas, no sé cómo los llamarán, pablistas, y los errejonistas. Bueno, atención a cómo se está en estos momentos dirimiendo esa batalla campal que tienen montada entre los seguidores de Pablo Iglesias y los seguidores de Íñigo Errejón. Les recuerdo, mañana que tendremos programa especial para seguir el Congreso del PP y el Congreso de Vistalegre, el de Podemos. Bueno, pues en ese Congreso de Podemos que empieza mañana y termina el domingo. Atención a cómo está el tema. No podemos aferrarnos al sillón, Pepa. Si pierdo, mi escaño tiene que estar a disposición del partido. Más allá de los órdagos, más allá de la campaña y más allá del ruido de campaña, responsabilidad donde nos ponga la gente y a remar juntos. Disociar las personas de las ideas que representan yo creo que es un sinsentido y que no se va a dar en este caso. Creo que el resultado va a ser inequívoco. Un Podemos que prescindiera humildemente de mí o un Podemos que prescindiera de Pablo sería un Podemos más débil. Debemos ser más humildes. Que el planteamiento de o estoy yo o Podemos no va a ganar no es respetuoso con las miles, decenas de miles de personas que forman parte de este proyecto y que lo sacan adelante. Íñigo, sé honesto. Tú presentas una lista alternativa a Pablo Iglesias. Y por tanto, si gana tu lista, te cargas a tu secretario general. Por tanto, deja de decir que es tu gran amigo, del que le quieres mucho y que darías la vida por él. Bueno, pues en unos momentos se va a sentar con nosotros Enric Martínez, una de las personas que fue directamente, vamos a decirlo con esta palabra, depurado, porque dentro del seno de Podemos él tenía una candidatura en Cataluña, pero él no compartía para nada el sesgo nacionalista, el acercamiento al independentismo, que es lo que dijeron, fuera, Enric Martínez fuera. Bueno, en estos momentos ese tipo de purgas, ya lo han visto, parece que se ha convertido en la tónica ya a escala nacional. ¿Qué puede ocurrir? Os lo pregunto, ¿qué puede acabar pasando? ¿Ganará Pablo Iglesias? ¿Depurará Errejón? ¿Ganará Errejón? ¿Depurará Pablo Iglesias? No se depurará a nadie y seguirán todos conviviendo tranquilamente a palos. Si gana Errejón, no hay
No, vamos, yo te digo, la situación es muy grave. Yo sé que durante mucho tiempo se ha pensado que era una cuestión de estética, que estaban allí haciendo pues fuegos artificiales. No, desde hace mucho tiempo, desde que Pablo Iglesias se fue a las europeas, se fue a Bruselas, Íñigo Errejón y su gente organizaron una, entre comillas, toma de poder, golpe de Estado interno con Sergio Pascual. Lo que pasa es que Sergio Pascual no era el más listo de su clase y le pillaron, ¿no? Y entonces se hizo lo que se hace en los partidos estalinistas, se fumiga. Y entonces fue inmediatamente fumigado, os acordaréis, con una carta incluso hasta vejatoria diciendo se le expulsa, se le sacan los galones, se le da una patada en sálvase la parte, ¿no? Eso hubo un momento de tranquilidad y luego eso se ha ido generando con una actitud de Íñigo, porque Íñigo lo que nunca se atreve es a ponerse delante. Es decir, Íñigo desde pequeño siempre ha ido detrás de alguien, ¿no? Muy protegido por su padre, ¿sabes? Digo en la primera fila, no, quiero decir de apártate tú, Pablo, que me pongo yo. Entonces, ¿qué ha hecho? Algo tan burdo como el cartel famoso, ¿no? Es decir, tú estás dando un golpe de Estado a tu amigo y secretario general y lo que hace es sacar un cartel donde dices aquí está Pablo y yo quiero que Pablo sea secretario general y quiere que sea secretario general quitándole cualquier poder, ¿eh? Es decir, yo no estoy a favor de los hiperliderazgos, ¿no? Es un problema de la política española. Siempre cuando te hacen secretario general o presidente de un partido te dan todo el poder, ¿no? Y se genera un cesarismo presidencialista que es horrible, ¿no? Que es el modelo español. Pero dicho eso, ¿qué ocurre ahora en este escenario? Que lo más probable es que gane Pablo. Yo creo que va a ganar Pablo Iglesias, pero ellos hay una distorsión y es que los militantes de Podemos están con Pablo Iglesias mayoritariamente, pero en cambio han inscrito en los últimos días, inscribieron como 20 o 30.000 en el censo ese famoso y eso distorsiona, porque una cosa son los simpatizantes, los militantes, por eso a mí lo de las primarias me parece un horror, un cachondeo y un desastre, ¿no? Lo que hay que ir al modo tradicional, el votante que vote y el militante que vote a los órganos de gobierno. Enrique Martínez, que tú de hecho tienes en estos momentos declarando como testigo a Íñigo Errejón por tu depuración. ¿Tú quién crees que va a salir vivo de esta historia de depuraciones? ¿Pablo Iglesias va a depurar a Íñigo Errejón? Está amenazando con... Bueno, buenas noches, primero de todo. Sí, yo creo que está amenazando veladamente, pero está amenazando con obligar a dimitir, o mejor dicho, destituirle. Cuando decía él ayer que este farol, él ya prometió que en caso de perder las elecciones, de no ser presidente del gobierno de España... Que se planteaba dejar el sillón, ¿verdad?, del escaño. O sea, en diciembre del año pasado ya prometió que si no salía elegido presidente del gobierno, nada menos, dimitiría como secretario general de Podemos. No lo cumplió, ¿no? O sea, es el hombre de los faroles. Pero bueno, ayer estaba diciendo que podría incluso dejar el cargo no ya de secretario general, sino de diputado. Así que... bueno, suena como un aviso a navegantes, ¿no? ¿A ti te parece normal que, teniendo en cuenta las denuncias que había estado realizando, de que, según el partido de Podemos, había una pobreza que estaba afectando a un montón de gente y, por lo tanto, necesitaba de sus recetas, que ellos tenían que poner en marcha determinado modelo energético, que ellos habían llegado a hablar que tenían que nacionalizar, es decir, expropiar tal, que se esté utilizando un congreso no para debatir ese tipo de cosas, sino simplemente para esta cuestión? Muy bien visto, muy bien visto. Esto es una lucha fratricida de dos o alguna más grandes familias que no tienen diferencias ideológicas, son simplemente diferencias de cuáles son sus redes de contactos. En los dos grupos hay gente que no tiene ideología, en los dos grupos hay gente que es puramente oportunista, lo que se suele llamar trepa. En los dos grupos hay también gente fanática, incluso pues de orientación comunista, ¿no? En los dos grupos por igual, ¿no? En todo caso, yo lo que diría al electorado y sobre todo a los afiliados que aún quedan de buen corazón ilusionados, que aún quedan en Podemos, es que no pierdan la esperanza, porque más allá de Podemos hay vida. Más allá de Podemos también hay vida. Bueno, en primer lugar decir que obviamente en Podemos hay divergencias políticas de calado. No es una pugna por sillones. Cualquiera que haya seguido la evolución de Podemos en los últimos 3 años o cualquiera que se haya molestado en leer algo de lo que los principales dirigentes de Podemos han escrito, no en los últimos 3 años, sino en los últimos 10 años, se da cuenta de que las tradiciones de las que vienen y de que los objetivos políticos que tienen son distintos.
El pecado original que tiene Podemos, que es a la vez lo que le permite en apenas 3 años... ¿Pero qué dices? Yo no te molesto, yo no te he interrumpido, ¿verdad? Sí que me has entrado cuando estaba hablando yo, la verdad es que sí. Pero vamos a respetar los turnos, Aitor. Hasta antes de ayer estaban trabajando a la limón. Incluso hoy está circulando una fotografía por las redes sociales, una fotografía donde se pregunta ¿quién separó los Beatles? Y aparece John Lennon con Irene Montero, ¿no? Porque siempre estaban trabajando juntos Errejón y Pablo Iglesias. No hay ninguna diferencia ideológica, no puedes decir eso. Si alguien conoce qué es lo que dicen, qué es lo que vienen sosteniendo durante 3 años esta gente, soy yo, que he estado dentro del partido y soy profesor de ciencias políticas. Yo sé lo que dicen y no hay ninguna diferencia. Actualmente, en este instante, están pretendiendo ofrecer discursos distintos, pero es pura palabrería. Por sus hechos les conoceréis y hacen lo mismo. La procedencia, los orígenes políticos de partidos anteriores como Izquierda Unida están presentes en las dos facciones por igual. No hay diferencia. Aitor. Son políticamente divergentes desde el origen y antes de fundar Podemos. Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, y no solo Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, son políticamente divergentes tanto en los objetivos como en el análisis que hacen de la sociedad española. Y eso es algo que han reconocido los dos. El pecado original que tiene Podemos, que a la vez es lo que le ha permitido en estos 3 años llegar a donde ha llegado, es que Podemos se funda por un grupo de compañeros y amigos, y hay unas relaciones muy personales muy fuertes entre ellos, que les permite dirigirse todos juntos hacia el mismo sitio. Ese mismo sitio son las elecciones generales de finales de 2015, y es a partir de entonces cuando, no sé si las dos almas, pero sí las dos mentalidades que hay dentro de Podemos muy claras, se bifurcan y comienza un enfrentamiento muy fuerte. Un enfrentamiento que sigue hasta hoy y que se va a dirimir en unas primarias, y que, vamos, cualquiera que piense que Pablo Iglesias no va a dimitir si el domingo se anuncia que pierde, tampoco conoce a Pedro. Yo estoy con Paco Maruenda. Yo creo que Pablo Iglesias puede ganar, pero o que me inclino más a pensar que Pablo Iglesias va a ganar. Pero no me sorprendería nada que fuera lo contrario. Son 150.000 personas aproximadamente las que van a votar de aquí al domingo. Es un voto muy difícil de predecir. Yo me hace gracia porque tenemos que saber quién es cada quien, y cuando se habla de pecado original, no, es que el pecado original no es ideológico. El pecado original es que el señor Monedero ayuda a un dictador criminal y le anima a ser más criminal aún, que es el señor Chávez y es su sucesor Maduro. Ambos dos cobran del gobierno venezolano a través de CEPS. El pecado original es que el señor Monedero, que ya lo dije, como lo dije en su momento, nada más suceder, yo ya le dije que el señor Monedero no se retiraba, porque el señor Monedero es algo mucho más fuerte que amigo de Pablo Iglesias, es cómplice. Ya no es que sean capaces de cualquier cosa, sino que ya han sido capaces de cualquier cosa. Es decir, es verdad que hay un grupo de amigos, es verdad que hay un grupo de gente que se divierte no solo apoyando la violencia. Has leído la tesis doctoral de Pablo Iglesias, es muy divertida. No solo apoyando la violencia, no solo divirtiéndose con cuando a un policía le pegan, como dice Pablo Iglesias, no solo eso, sino que han sido cómplices en la purga de cualquiera que estropeara lo que sobre todo Pablo Iglesias, que tiene exactamente la misma ideología que Íñigo Errejón. Lo que pasa es que yo creo, ahora sí, esto sí que es una opinión personal, una impresión por lo que les conozco, por lo que les he estudiado, creo que ese sustrato de odio y resentimiento en el caso de Pablo Iglesias y de otra cosa más compleja y más sucia en el caso de Monedero, creo que no lo tiene Errejón. Ahora, la ideología totalitaria es exactamente la misma. Ya han purgado, por ejemplo, a este señor, a Enrique Martínez, le han purgado, en fin, yo tengo discrepancias profundas y amistosas con Enrique Martínez, pero le han purgado sencillamente porque ellos entendían que para sus conveniencias políticas convenía purgar a todo aquel que defendiera la unidad de España o que se opusiera al nacionalismo obligatorio. No solo le han purgado a Enrique Martínez, han purgado a cualquiera y son capaces de purgar a cualquiera. Monedero no vio en Pablo Iglesias a un amigo con el que trabajar ideológicamente, vio su oportunidad, que había sido ya frustrada, de llegar al poder en España, y por eso le defiende y por eso se cargará literalmente a cualquiera que le moleste, porque ya lo ha hecho. Eso es el clásico juego del policía bueno y el policía malo, bueno, pero los dos son policías. Sí, es verdad. Los dos son policías, ¿no? Hasta ahora han purgado juntos, si, perdón, por ejemplo, que te tienen interrumpa. que purgar, los dos han purgado a la limón, junto también con incluso la que juega a hacerse ahora la buena,
Carolina Vescanza, ¿no? Vescanza es, ella también ha participado de esto, por no decir Gloria Lizo, su marido. Ayer mismo había una concentración aquí en Madrid también. Ayer mismo había aquí en Madrid, delante de la sede nacional de Podemos, en la calle Princesa, ¿no? Número 2, había una concentración de militantes de Extremadura expulsados por expresarse moderadamente, pequeñísimas críticas de democracia interna en medios de comunicación, simplemente por eso, ¿no? Entonces, efectivamente, policías, los dos son, en sentido metafórico, ¿no? Uno juega que es el bueno, el otro malo. Dicen que uno era más proclive a pactar con el PSOE en diciembre y enero de 2016 y el otro lo sería menos. Bueno, los dos saben perfectamente que si quieren llegar a gobernar, ha de ser con el Partido Socialista Obrero Español y quizá incluso algo que no les gusta tener que admitir, que quizá necesiten también, seguramente lo van a necesitar, el apoyo de Ciudadanos en algún momento. Curiosamente, ¿no? De todas formas, del pecado original yo creo que no se sabe nada porque de este partido al final no se sabe nada. A mí me ha parecido que es un aparato de marketing, propaganda y falsedades desde el comienzo y que solo se han erigido sobre los gestos y nada más. Y por tanto, ya de esta película poco nos podemos creer. Pero me llama la atención que si hay dos almas tan claras y políticamente, ideológicamente tan distintas, que yo desde luego no lo creo porque yo convivo con ellos en un parlamento y veo cómo actúan y no es así. Si fuera así, pues que se extiendan, que no nos venda la burra de que es mejor unir confluencias y sensaciones y que juntos conseguimos, unidos podemos, porque de unidos no hay nada. Eso es todo lo contrario. Yo estoy en un parlamento donde veo las dos almas porque esta división del partido está desde arriba a abajo hasta la última agrupación, círculo y cómo se muevan, divididos en purgas estalinistas por el poder, no por la ideología. Yo he dicho que ideológicamente no hay dos almas, como tú dices, y que yo creo, y si hay dos y si hay tres, lo que a lo mejor deberían hacer es dejar de tomar el pelo y en vez de unirse en supuestas falsas coaliciones, ir por separado y no estar como están. Yo digo, insisto, los veo trabajar en un parlamento y he visto las purgas que han hecho ahí dentro y no tardan ni 3 días en coger a un portavoz que está haciendo un trabajo que yo creo que era bueno y le han puesto en el gallinero. Entonces, no ha llegado a la nueva dirección y le han hecho una purga. Por tanto, a mí me parece que es como actúan. Y luego, ya por último, yo creo que no hay ninguna diferencia entre unos y otros. En la cuestión de Cataluña actúan de la misma manera, en los temas de impuestos también, en los temas sanitarios también, y por tanto no hay dos almas y lo único que hay es una lucha de poderes sarracena y falsa, que al final, si eso es lo que hace que este fin de semana sea lo más interesante, es que estamos políticamente, hombre, pues un poco mal. Creo que es mediáticamente más divertido a lo mejor que el Congreso del Partido Popular, es muchísimo más divertido, crea ese morbo entre quién se pone delante y quién no, pero programáticamente ofrecen exactamente lo mismo y no tratan un solo problema que afecte a ningún español ni que le importe. El poder por el poder. Juego de Tronos, Carlos. Le hemos hecho esta pregunta, te doy la palabra, Noelia, le hemos hecho estas preguntas y este tema a algunos de los periodistas que les están siguiendo. Aitor también les sigue, pero a algunos de los periodistas y les hemos preguntado lo más destacable, ¿vale? A ver si es lo programático, si son las ideas, si son las propuestas o es la pelea que se traen. Y les hemos preguntado qué pasa precisamente con las ideas. Atención a lo que responden. La verdad que el Congreso de Vistalegre en el fondo va a ser una gran teatralización. Sorpresas, yo creo que no va a haber muchas y que previsiblemente Pablo Iglesias saldrá elegido secretario general el domingo con un apoyo relativamente amplio. La disputa no va a estar solo encima del escenario, también va a llegar hasta las gradas. ¿Por qué? Porque en los últimos meses las bases de Podemos también se han polarizado mucho. Quizá lo más importante de Vistalegre no va a ser lo que pase este fin de semana, sino el día después. Que el lunes puede comenzar una purga importante, tanto si gana Pablo Iglesias, como es probable, de rejonistas, como si gana Íñigo Rejón, de algún que otro paulista. De momento no hay muchas medidas como tal a nivel de programa electoral. De lo único que cuando le preguntan a Pablo Iglesias por qué ha hecho en este Congreso se puede sentir orgulloso, dice que por aquel interrogatorio que le hizo a María Dolores de Cospedal en la Comisión de Defensa aquí en el Congreso. Cosas relevantes, de gran impacto y de gran calado en los últimos meses no se están presentando. Cuando acabe Vistalegre probablemente lo reconocerán con la boca grande, que efectivamente no han sido capaces de llevar el debate a buen puerto y lo que queda en medios de comunicación y queda a la gente en sus casas es que hay una disputa. Pues resumen de estos periodistas que están centrados en lo suyo, en sus cargos y no en las recetas que, según ellos, necesitaría España. La verdad es que lo que se traslada, y yo
no voy a ser como ellos, que constantemente hablan de los problemas internos de otros partidos, del Partido Socialista, de nuestras primarias, de si la gestora está o no haciéndolo bien. Yo no me voy a meter en su organización interna y seguramente que tienen un debate ideológico, como llevan 3 años, profundísimo. Pero vamos, lo que trasladan a la opinión pública es que los de arriba y los de abajo, bueno, pues los de abajo tienen que estar flipando cómo están los de arriba peleándose para mantener el puesto. Desde luego, esa es la imagen que trasladan, que no dudo, porque yo sé que en los congresos se trabaja muchísimo, porque yo en el Congreso del Partido Socialista trabajamos mucho por las medidas para solucionar a los ciudadanos y mejorar su vida, pero desde luego, ellos que son adalides de decir que acaban con lo antiguo, con la política antigua, las luchas de poder, etcétera, etcétera, pues esto es de un novedoso, todo lo que está trayendo Podemos. Por ejemplo, el secretario de Organización diciendo que el secretario de Organización, Echenique, él mismo diciendo que la máxima discusión que ha habido hoy, no sé cómo la catalogaba él, si ridícula, era entre las dos candidaturas a ver si podía abrir la asamblea el secretario general o no la tenía que abrir. Eso dicho por el secretario de Organización, ojo que no lo ha dicho ningún socialista de estos raros, no, uno de Podemos. Yo sí que me gustaría que evidentemente como partido político pues profundicen ideológicamente en las diferencias y que evidentemente con total libertad pues salga elegido lo que los militantes o sus círculos quieran, pero desde luego a mí me parece que los de abajo deben estar ahora mismo perplejos de la novedad que tiene el escuchar a su secretario de Organización, que lo más importante para el día de mañana es quién va a abrir la asamblea. ¿Y cómo lo ha catalogado él, que está públicamente? Hay una situación, claro, que se puede producir la paradoja, que es lo que se ha hablado hoy, es que pudiera ganar Pablo Iglesias la Secretaría General, porque es lo que quiere, más a Íñigo ya le conviene tenerlo de marioneta para que se queme en los próximos años y luego sustituirle él controlando el aparato del partido, la ideología, etcétera, ¿no? Pero con Iglesias ya ha dicho de que él no va a seguir, es decir, ya lo ha dicho en todos los sitios que ha podido, que eso es inamovible, ¿no? Entonces, claro, ¿quién cierra, quién abre? Es decir, todo eso genera una situación caótica. No olvidemos que Podemos no deja de ser una confluencia de grupos, de todos así, de izquierda radical, antisistema, donde están los anticapi que tienen su 10%, y luego todos estos chicos de la Complutense, del caos de Somosaguas, ¿no?, por ser generoso a la hora de definirlo, donde se retroalimentan, ¿no?, en una ideología radical que cuestiona pues la socialdemocracia europea y que considera que todos nos hemos vendido al sistema. Es decir, el sistema, todos nos hemos vendido, pues somos una panda de paniaguados, ¿no?, es decir, los socialdemócratas, bueno, los de derechas y centro, por supuestísimo, ¿no?, y ya toda la socialdemocracia europea son las alfombras del BCE y el PSOE y tal, ¿no? Y en ese planteamiento hay una cosa que les divide, que es muy trascendental, y es qué tipo de colaboración con el PSOE. Pablo Iglesias lo que quiere es acabar con el PSOE y sustituirle. Él quiere llevar... escrito así. A ver, un momento, os digo, vamos a ver, un segundo, es decir, ya sé que dices que no, pero sí. Él dice que no, pero porque él cree que ahora no puede llegar a más allá de 7 millones de votos, ¿no? Yo sí que creo que en el momento que se produjera el sorpaso, esa es mi teoría, el PSOE está muerto. Es decir, el momento que Podemos tenga 7, 8 millones de votos y el PSOE 4 o 5, eso es el desastre para el PSOE y es el fin, ¿no? Y es la pasoquización. No digo que es lo que yo quiera, porque luego dirán en la red, Maruenda quiere porque tal. No, no, no. Yo simplemente hago un análisis. Que te lo veía en los ojos, sí. ¿eh? No. Yo no entro. Aquí me paga este señor, don Carlos Cuesta, para venir a analizar el tema, ¿no? Y ahí la teoría de Íñigo Errejón, digo, porque lo ha dicho en público y en privado, es de haber llegado a un acuerdo donde incluso estaba dispuesto, lo cual a mí me flipa, que hubieran gobernado el PSOE y Ciudadanos abstendiéndose Podemos, ¿no? Es decir, es una teoría que además gente bien intencionada próxima a Iglesias también lo planteaba. Y es un tema que de aquí, del lunes, o nace un Podemos acabado, si es Íñigo Errejón, o nace un Podemos peligrosísimo desde la terminología de una nueva izquierda que puede dar un vuelco espectacular pues a la política española. Que os cuente, porque salía esa sentencia que ya hemos comentado y la hemos comentado con Xavi García Albiol, de algunas de las personas relacionadas con el caso Gürtel, condenas, Crespo, Correa, etcétera, etcétera, 13, 12 años, Álvaro Pérez y demás. Y surgían también dos noticias en medio de esa apertura del Congreso de Podemos. El Tribunal Supremo abre procedimiento a Cañamero
por delito contra los trabajadores. Considera que sí que se le tiene que juzgar por aquellas presiones que se realizaron, según se está acusando en estos momentos, en la invasión de la finca de Las Jarillas, ¿no? Me parece que era. En aquel momento, según lo que se narró, y eso es lo que tiene que juzgar el Tribunal Supremo, habrían presionado precisamente contra la gente que no quería ejercer la huelga que ellos estaban impulsando. ¿Cómo ha respondido Pablo Iglesias? Bueno, lo dijo ya hace unos días. Iglesias defiende al condenado Cañamero, por otra cuestión previa, como ejemplo moral y ético. Segunda noticia que salía hoy, de menor relevancia, veremos si esto salta a tribunales o no salta a tribunales, sobreentiendo que no, pero que sí que tiene, o creo que va a tener, alguna relevancia mediática. Una senadora desahuciada, una senadora de Podemos, pero atención, por no pagar el alquiler de una vivienda social. Y no lo he dicho mal, no, es senadora y sin embargo estaba ocupando una vivienda social. Y la desahucian por no pagar ni la parte que tenía que pagar de esa vivienda social. Tenía que haber pagado 200 euros, me parece que era al mes, y había llegado a acumular 3.000 euros de impago. Era senadora, hay que recordar que el sueldo conjunto de un senador, en concreto el de ella, supera los 5.000 euros al mes. Bueno, pues con ese sueldo estaba en una vivienda social y ha tenido que acabar siendo desahuciada porque no pagaba ni la parte que le correspondía. Pero es que démonos cuenta de que desde el principio, desde el minuto 1, la defensa del fraude ha sido una característica de Podemos. El contrato de Íñigo Errejón, que todo el mundo sabe en Podemos, no fue más que una forma de pagarle de la dirección de su campaña mediante un contrato fraudulento de la Universidad de Málaga. Las facturas sin IVA y en dinero negro con las que Iglesias pagaba a su personal en la televisión. El monedero que todavía no ha explicado qué informe es ese y en el cual el Ministerio de Hacienda le perdonó a Monedero avisándole para que le diera tiempo a hacer una regularización para que no cometiera delito fiscal, cuando el problema no es cómo lo había declarado, que eso es grave, sino de dónde viene y por qué ese dinero. Y el que haya leído a Monedero, que sabe que no sabe una sola palabra de teoría monetaria, Monedero, en contra de lo que él dice, jamás ha escrito nada sobre teoría monetaria, ni siquiera eso que él dice haber escrito para el Banco Central Europeo, es decir, es mentira, eso yo lo puedo demostrar y de hecho lo he demostrado, pero quiero decir que la defensa del fraude en Podemos, del fraude de sus propios miembros, de cobrar de Irán, él lo ha dicho, él se ha enorgullecido de cobrar de un régimen asesino, en sus propias palabras grabadas y escritas. Quiero decir, la defensa de su abuela y su madre. Y la casa de su abuela, sí, es decir, puedes ver todo. Con esta sonadora. Pero lo curioso, y termino con esto, segundo. Su pareja, la nueva reina de Podemos, Irene Montero, teniendo una beca, a la vez varios meses en la universidad, a tiempo completo, con exclusividad, al mismo tiempo que también estaba cobrando por no sé qué trabajo supuesto dentro de Podemos. Espinar, que no es que en contra de lo que cree la gente, no es que el padre acompañara al hijo, sino que era el hijo en realidad el que estaba acompañando al padre. En fin, eso se podría contar muchas cosas y mil otras cosas. Pero el problema ya no son esas ilegalidades, sino que se plantea la defensa de las ilegalidades como un tema moral y entonces se acaba defendiendo a un sinvergüenza que agrede a una mujer embarazada y se le defiende a Cañamero como se le defiende a Bódalo como ejemplo de defensa de los trabajadores. Es una perversión que anuncia lo que serán cuando tengan poder, si lo llegan a tener algún día. Pues yo lo que veo para el futuro es, en esta legislatura, desde luego, a 3-4 años, veo un Partido Socialista que habrá crecido mucho y que habrá recuperado parte de ese electorado que se había ido a Podemos. Veo que el Partido Popular sigue subiendo, que de la crisis estamos saliendo, que todos los problemas de desafección política con los ciudadanos creo que poco a poco y tímidamente se están solucionando, y veo un partido, una mezcla de partidos que están partidos en dos, mínimo en dos almas, y por tanto tocados de muerte. Y a mí me da la sensación de que con el tiempo, hoy tienen fuerza, ¿no? Pero van a acabar siendo una Izquierda Unida juvenil. El PP no habrá problema, porque el PP, como no hay ningún debate ideológico, se ha erradicado del partido. No existe ninguna ideología en el PP. Eso sí que no tendrá. Me alegro que hables del Partido Popular, porque es un buen momento para invitar a las ciudadanas. Los debates del Congreso son encerrados, que no son en... Pero bueno, ¿cómo que no hay debates si vengo de un congreso? Pero por alusión, me mira y me dice, en el Partido Popular no hay debates, vengo de un congreso en el que hemos estado toda la tarde debatiendo y todo el día de mañana. La gente lo puede seguir. El debate de la ¿Pero de qué estamos hablando ahora de enmienda nosotros? sobre la acumulación de cargos de
de Cospedal, haber visto quién defendía y cuáles eran los motivos que esgrimían pues para defenderlo. Compromisarios que a título individual han votado libremente. No os importa de eso, hemos hablado hace una hora y pico. Digo yo. Estamos hablando, que veo que no os interesa mucho, del hecho de una senadora que voy a narrar su sueldo. Senadora, 14 pagas, 2.813,91 euros. Además, estaba recibiendo como portavoz en una comisión 1.046,47 euros. Ella tiene este puesto en los grupos de trabajo, de peticiones y de suplicatorios. Además, percibía la indemnización, en teoría se le puede llamar eso indemnización, de 1.822,38 euros que reciben todos los senadores que proceden de fuera de Madrid para poder costearse la residencia. Había comunicado, según el periódico, alguna de estas situaciones, de estos cobros, según narra el periódico, no lo había notificado. Estaría cobrando unos 80.000 euros anuales y para poder optar a esa vivienda tenía que haber cobrado un máximo de 25.000 euros. Vamos a mirar en unos momentos a ver si hay reacción de Podemos, a ver si alguien ha hablado en el Congreso, a ver si yo creo que ha hablado ya, a mí me ha explicado un poco, y tampoco me sé el tema exactamente, pero ella ha dicho que está en un proceso de separación y que ahí hay un problema legal con esa casa, lo primero. Segundo, ella es senadora probablemente tenga la casa desde antes de ser senadora, no ha cedido a esa casa siendo senadora, sino que ya vivía en ella antes. Y en cualquier caso, eso está ahí. Si hay algo que denunciar, que se denuncie. Y como decía antes Asís, son todos unos delincuentes, pero sorprendentemente el Tribunal Supremo sistemáticamente, porque están aforados, el Tribunal Supremo sistemáticamente no solo ha dicho que no son delincuentes, sino que ha dicho la Fiscalía del Tribunal Supremo y también el Tribunal Supremo que los informes o falsos informes policiales encargados por esa brigada política que también actuaba contra políticos en Cataluña y hecho con recortes de prensa, los ha calificado, no vamos a decir cómo los ha calificado, los ha desautorizado completamente. Papeles. Bueno, que hay una sentencia del Tribunal Supremo. Sí. ¿Lo hay o no lo hay? Un auto. Vale, y hay un informe apócrifo policial hecho con recortes por una unidad política secreta. Y uno sobre los Puyol. Pero existe o no existe. Si se le ha protegido a Podemos desde el Estado, no me tienes que convencer, que ya lo sé yo, te puedo dar datos. El Tribunal Supremo Español no, el Tribunal Supremo Español no. Yo creo que el Tribunal Supremo Español no. Una alta autoridad del gobierno del Partido Popular ha protegido a Podemos y tú lo sabes perfectamente. Pero bueno, si quieres convencerme de eso, si quieres convencerme de eso, no tienes por qué convencerme. ¿Qué alta autoridad del Estado? Una. ¿Pero cuál? ¿Una? ¿Cuál? Si me permitís, porque yo creo que el debate es claro. Que el debate es claro, es decir, aquí hay una noticia en la que dicen que debe no sé cuánto y me dices, no, es que claro, tiene una explicación. El resto de gente también tiene su explicación y ellos serán súper estrictos. Ni esperar la explicación. Primero dimisión y luego explicación. Creí oír a alguno de los dirigentes de Podemos, creo. Pero cuando uno tiene ese alto grado de ética, la debe cumplir. Segundo, yo no voy a ser como ellos y no voy a decir que la nueva política son todos los que viven en viviendas públicas porque se las ha dado su papá, tema que conozco, evidentemente, sabréis por qué lo conozco, del señor Ramón Espinar, evidentemente lo conozco muy bien. De su padre, el hijo, etcétera, etcétera. Y yo no voy a decir que la nueva política sea toda igual. Su padre era el Partido Socialista. Efectivamente, ¿no? Por eso te digo que lo conozco bien, conozco bien el que no llega a final de mes. Conozco bien el que no llega a final de mes, el señor Ramón Espinar, que no llega a final de mes y que habla en nombre del pueblo. Le conozco mucho. Es decir, en Alucha no lo conocíamos, pero seguro que ha vivido del pueblo tremendamente, con unas dificultades tremendas. Irse al Himalaya, escalar y eso, entraba dentro de unas vacaciones normales. Los de Alucha nos vamos siempre de esa manera, de vacaciones. Digo que yo no voy a ser como ellos y voy a decir que la nueva política no es eso. Yo voy a decir que seguramente en Podemos hay gente magnífica, con ganas de trabajar y de cambiar este país, con ilusiones. Sí. Y lo digo porque vengo de barrios donde se han movido círculos y gente muy ilusionada con ese tema, que han trabajado con nosotros por temas como el hospital, por la plataforma sanitaria, y sus votantes igualmente estarán ilusionados. Y yo no voy a hacer eso que hacen ellos de decir todos son iguales y que no expliquen, primero dimitan y luego expliquen. No, yo le voy a dar la presunción de inocencia. Seguramente hay una explicación grandísima que cobrando 6.000 o 5.000 euros al mes no puedas pagar 200 de alquiler y solucionar luego los problemas que tengo. Seguro, estoy segura que tiene una solución tremendamente clara. Y le voy a dejar esa
capacidad de que la explique sin condenarla antes. Enrique. Si me permites, Noelia. Mira, sobre esta senadora, ella debería estar, me parece que no está en las listas de este Congreso, pero ella debería estar en la misma lista que Pablo Iglesias, que sería la lista de las viviendas protegidas. La propia de Pablo Iglesias, la que no le está recordando de la familia socialista ahora en Podemos, como tantos podemitas que vienen del PSOE, ¿no? Sobre todo sus padres, ¿no? Con familias con muchas dificultades económicas. Con directivos, altos dirigentes del PSOE que tienen sus hijos metidos en Podemos, ¿no? Pues está el caso de Espinar y ahora tenemos también el caso de esta senadora, ¿no? Que no ha saldado una deuda, como bien recordaba Noelia, 200 euros mensuales durante... Acumulado 3.000 euros. 3.000 euros o 4.000 he leído yo, ¿no? Con 6.000 euros al mes que está ganando de todos los españoles, a pesar de que viene del País Vasco, de todos los españoles, parece que no puede saldar la deuda. En fin, Serafín, que se dice. Un comentario más general sobre lo que va a resultar de este Congreso y una paradoja, una ironía. A ver, yo he sostenido que no existen más diferencias que las de pura ambición personal, redes de intereses. Esta gente, yo no sé si han leído algún libro, lo que sí está claro es que no se han perdido un solo capítulo de ese culebrón televisivo que es Juego de Tronos. No se han perdido y les ha influido muy profundamente. Creo que les ha hecho, incluso, les puede haber dañado un poco el disco duro o la moral, si se prefiere, en terminología más clásica. En cuanto las únicas diferencias que pueden ofrecer son diferencias, no son ideológicas. Porque no digo que hablas de ideológicas. Instrumentales. En los dos lados hay comunistas, en los dos lados hay gente que viene de familias socialistas. En los dos lados lo que hay es sobre todo gente que no tiene una ideología definida. Eso sí, postureo. Lo que hay es mucho postureo. Entonces, las diferencias que hay entre estas dos corrientes, que ahora están en liza las dos principales, ¿no? Luego están los oportunistas, trotskistas de izquierda anticapitalista, encabezados por ese que era de Ciutadans hace nada más 3-4 años. Era de Ciutadans. Él mismo lo reconoció en un artículo bastante simpático que publicó en el diario.es el camarada, ahora camarada, en otros tiempos ciudadano Echenique, ahora camarada Echenique, ¿no? La diferencia es de pose. Y la paradoja es, si gana el de la pose aparentemente moderada, aparentemente más dialogante, ese le quita votos al PSOE. En cambio, si gana el de la actitud más agresiva, el que frunce el ceño con esta cara así, el que casi a veces le salen cuernecillos, y el rabo, rojo, por supuesto, rojísimo en este caso, este es el que le quitaría menos votos al PSOE, es el que le interesa realmente al PSOE. En términos de mercado electoral, en competencia espacial del voto se llama en teorías de análisis político, ¿no? Pues Enrique, como mañana es una paradoja, una ironía muy como curiosa. vas a estar mañana con nosotros durante el tiempo en el que vamos a estar viendo ese Congreso de Vistalegre y también el Congreso del Partido Popular. Lo que quiero decir, concluyendo esto, es que quien sacará más votos, si ganase, que no va a ganar, me temo mucho porque... A ver, recordemos que aquí muy rápido, que el sistema del Agora Voting o Agora Tonguing, como le llaman algunos. ¿No te fías de esa votación por internet o qué? Algunos maledicientes. En absoluto. Da resultados a veces prácticamente imposibles, ¿no? Y cuando sucede tantas veces que da resultados prácticamente imposibles... ¿Te temes que salgan más votos? Hay gato encerrado. En esta ocasión, los orejonistas están más encima vigilando cómo funciona ese sistema de recuento. Seguramente no pasen tantas cosas raras. De todas maneras, el pescado ya está... El pescado parece que está bastante vendido. Si gana Pablo, Podemos va a tener peores resultados que si gana Rejón en la competencia con el PSOE. Cintia, ¿qué nos dicen las portadas? ¿Qué temas están destacando? Porque hay alguna información bastante curiosa. Cuéntanos. Sí, vamos a empezar con la información que recoge las portadas de mañana sobre Podemos. Atención al diario El País, que dice: envidias, endogamia y las redes sociales agravaron la guerra entre Iglesias y Errejón. Podemos en el diván. Recoge unas palabras de Juan Carlos Monedero sobre Íñigo Errejón, en el que dice uno de los fundadores de Podemos: Errejón es muy inteligente, igual es el alumno más brillante que yo he tenido, pero es muy ambicioso y arrogante, una cualidad que suele coincidir con una cierta cobardía. Y atención a lo que nos dice el diario El País sobre el juez Vidal. Dice que el juez Vidal cobró de la Generalitat por una labor que no existía. El exsenador de Esquerra debía asesorar por un proyecto suspendido.
Continuamos, Carlos, con el diario La Razón, diario que dirige Paco Maruenda, sobre el Congreso de Podemos. Dice que Podemos votará 6 horas más por el temor a la baja participación, esas votaciones de las que estábamos hablando ahora mismo. Y en portada esa imagen para Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, en el que titulan: Rajoy evitará gestos en el Congreso que señalen a un posible sucesor. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad con estas noticias. Vamos a ver, porque fruncía el ceño Aitor, que no le sonaba para nada esto. 150.000 personas no creo que sea una baja participación, pero... No, hablamos de eso. Con lo anterior. Y hablamos de ese cargo, de ese cobro del ex juez Vidal, ya famoso por la Constitución catalana, por todo el tema de las declaraciones, de que si hemos robado los datos fiscales ilegalmente, etcétera, etcétera. Ellos tenemos a todos fichados, decía él. Ahora aparece con ese cargo. Vamos a publicidad y volvemos ya. Ha llegado el frío, la humedad y, cómo no, los dolores, la artritis, la artrosis, la osteoporosis. Bueno, pues se convierten todos ellos en nuestro peor enemigo. Cintia Dianovile, cuéntanos más de esa noticia que parece apuntar, ¿se acuerdan del caso Monedero, verdad? Ese informe por una moneda, la moneda no llegó, el informe tampoco, pero el cobro. 425.000 euros de nada. Bueno, pues atención a cómo habría cobrado el ex juez Vidal, el mismo que hizo esas declaraciones diciendo: les tenemos a todos fichados porque nos hemos estado quedando con los datos fiscales de todos. Y dijo: ¿es legal? Y dijo: no, es ilegal, pero nos los hemos quedado. Cintia. Sí, lo que nos dice el diario El País es que el juez Santiago Vidal ocupó un alto cargo en la Generalitat durante 5 meses. Fue contratado entre junio y noviembre de 2015 para redactar informes para el libro blanco de la justicia. Sin embargo, el libro blanco en cuestión estaba en suspenso desde 2014, por lo tanto, ese trabajo no se podría haber realizado. Sin embargo, sí que cobró. Habría tenido una retribución de 84.078 euros. Pues no está nada mal y se lo tomó en serio. El libro quedó blanco, totalmente blanco, porque estaba suspendido en 2014. Más que los estibadores se llevaban. Más que los estibadores. No, porque, oye, vamos a ver, la gente es independentista, pero le gusta la pasta, ¿eh? Tampoco no te confundas de, no, esto de la ideología está muy bien, pero se nutre... Es que si no eres independentista, dejas de tener cualquier pasta, incluso la de tu trabajo. Y eso es la punta del iceberg. El problema es que en Cataluña cualquier persona que se opone abiertamente al independentismo es fácil que pierda su puesto de trabajo y desde luego tiene graves problemas e imposibilidad para progresar. Totalmente. Eso es así. Y la emigración, por cierto, de catalanes, yo la he conocido, una emigración masiva de personas que se fueron en los años 80 hasta principios de los 2000 huyendo de una auténtica persecución social. Como vengo de Cataluña, me gustaría decir un par de cosas sobre esto, un par de consideraciones. A ver, estas represalias que llevan muchas veces a la muerte civil, es decir, a que no consigas trabajo y no consigas otras cosas, pero sobre todo el problema del trabajo, ¿no? Esto ya son ya más de 30 años, o sea que te agradezco mucho que lo traigas a colación, que lo recuerdes ante los oyentes. Pero no se ha hecho nada, Enric. Quiero decir, no se ha defendido. Mira, justamente esta semana, en el interview de esta semana, aparece la profesora directora del Instituto de Educación Secundaria, Dolores Ajenjo, que testificó como testigo de cargo de la Fiscalía en el caso de Mas, Rigau y la otra, la falsa psicóloga. Joan Ortega, ¿no? La vicepresidenta anterior del Gobierno de Cataluña, testificando bueno, pues para la Fiscalía, explicando la verdad de lo que ocurrió, su experiencia, ¿no? Y esta semana en el interview aparece un titular estupendo, Dolores Ajenjo, que creo que va a estar aquí... El domingo, ¿no? Dolores Ajenjo, su titular es: en Cataluña nos sentimos abandonados por el Gobierno, ¿no? Y así es la verdad. Llevamos 30 años sintiéndonos cada vez más abandonados, porque todo este problema de las represalias, de la muerte civil, de la gente que se ha exiliado o la han desterrado, en la práctica la han desterrado, no se hace nada, ninguna clase de compensación, como tampoco para el País Vasco, por otra parte, ¿no? Donde sabemos que hay prácticamente pues, del orden de 100.000 personas o más, 200.000, sí. Hay quien dice que más, hay varias estimaciones, que se tuvieron que ir del País Vasco y no ha habido ninguna clase de compensación ni por parte del Gobierno vasco, Dios nos libre y nos pille confesados, ni tampoco Dios nos libre y Dios nos pille confesados por parte del Gobierno
de España, ¿no? Yo quiero hacer una matización de un tema que no tiene que ver, pero cuando estabas ahí con las portadas y se veía lo del PP cierra filas en torno a la corrupción, yo creo que no puedo estar más en desacuerdo. Creo que el partido si hay algo que hemos hecho ha sido desgaste y debate y entre nosotros precisamente por estos temas, y lo único en lo que hemos cerrado filas es en ofrecer propuestas precisamente para todo lo contrario. Y quiero matizarlo porque se veía ahí el titular, digo, quien esté viéndolo, PP cierra filas, corrupción, digo, hay que aclarar eso, vamos, porque yo estaba ahí. Por Isabel. Pero le quiero preguntar quería añadir una cosita. Una última cuestión, por favor, porque nos vamos a tener que ir muy rapidito. Pero Paco, esa noticia que fruncía el ceño, Aitor Ribeiro, ¿se ha tenido que alargar el plazo de votación para Podemos porque resulta que no había toda la gente que aseguraban que tenían como seguidores y demás? Que yo sepa, no. Es decir, yo lo que sí que sé que ha habido un problema y es que ellos querían, que es lo que se aprobó, los militantes y simpatizantes, etcétera, que fuera unido la votación de listas y de documentos, ¿no? Que fuera el mismo acto, el mismo voto, ¿no? Y por lo visto la empresa que tenía que hacerlo no ha sido capaz. Yo me pierdo técnicamente, pues es todo muy complicado, es muy probable, y entonces han tenido que fraccionarlo, ¿no? Y eso ha complicado todo, ¿no? Pero ellos, además, tengamos en cuenta una cosa, que lo de votar no le quito mérito, ¿eh? Es decir, a mí no me gusta el modelo, pero el votar desde tu casa es muy cómodo. Tú estás allí y dices, bueno, voto, clac, clac, clac. Es muy probable que el domingo no tengamos resultados. Es muy probable que el domingo, yo solo digo contra de lo prometido, no tengamos resultados. El 4 de febrero, que resultados. empezó la votación, se mandó un correo electrónico a todos los inscritos, que son 450.000, y ahí ya venía que la votación se cerraba el sábado a las 8 de la tarde, por lo tanto no es una cosa que es... Apenas 200.000 activos, según sus propias palabras. No solo no es una cosa que se haya hecho ahora hace poco. No solo se envía a los inscritos a la votación, hay militantes del PSOE que están recibiendo, Teresa, pues enviándoles mensajes ahora mismo para que voten y para que participen. Enrique, con un monosílabo que nos hemos ido de tiempo. Tú vas a estar mañana y mañana lo hablaremos. ¿Te crees que tiene garantías esa votación por Internet? Lo que yo creo, lo que pienso, es una opinión, ¿eh? No es una aseveración. Pienso en una sola palabra. Suresne. Suresne. A ver, pienso que como Felipe González, en Suresne, amenazando, si no hacéis todo lo que yo quiero, como un niño pequeño, si no hacéis todo lo que yo quiero, y chillando y barreando tirado por el suelo, una pataleta, si no hacéis lo que yo quiero, me retiro. Ya va la tercera vez que lo hace Pablo Iglesias, va la tercera vez y nunca lo ha cumplido. Y nunca lo ha cumplido. Y no confío. Que votar a la urna. Lo veremos mañana. Mañana programa especial. Vamos a tener precisamente con seguimiento de ese congreso del Partido Popular y del emocionante congreso del Partido Popular. Que inicia precisamente en Vistalegre 2. Podemos. No estamos haciendo ninguna indirecta con eso que se ha visto con el Congreso de Vistalegre 2. Ninguna indirecta va. Bueno, no les hace falta tampoco. Vamos a leer el resultado de la pregunta. ¿Debe permitir el Gobierno que los estibadores, como decían ellos mismos, revienten todo? Dicen ustedes que sí, el 39,8%. Dicen que no, el 60,2%. Mañana nos vemos aquí con ese especial sobre los dos congresos a partir de las 10 de la noche. Nos vamos, esta mañana ya saben, a levantar España. Es mío decirlo. Sí.